actividades ocultas del tecnoacoso. ¿Qué tipo de chucha es verdad esto de esta cuestión? Supone que esto todo para secreto, que nadie tiene idea de nada, que Chile sacó la ley 21.383 y nadie cacha para qué esa cuestión en sí. Bueno, acá estamos para educar a los buenos chilenos, a los buenos mierda, así de sencillo. La ley 21.383 fue sacada en Chile gracias a Paula y un grupo que son acosados tecnológicamente hace más de 10 años atrás. Esta tecnología no es nueva, es antigua. En los años 60 ya se estaba utilizando este tipo de tecnología. ¿Dónde saqué esta información? Está en Google, búsquenlo ahí. Ahora, propaganda para Amazon. A través de estos años, Amazon ha sacado, o gente que escribe y edita en Amazon, montones de libros, lo que es la psicotrónica en sí, armas psicotrónicas, el poder de la psicotrónica, la magia de la psicotrónica, ya. Leyendo estos libros, vaya a cachar más o menos de qué se trata. ¿Qué es la ley de atracción en sí? ¿Por qué me estoy yendo a otra cuestión tan extremo? Ya, ¿por qué? Porque la máquina psicotrónica se guía con la ley de atracción. Tu cerebro, tu cuerpo en sí es energía pura. Tus pensamientos emiten energía. Esta energía se eleva y pesca todo lo que es similar a lo de ellos. Pues piensa positivo para que todo te vuelva positivo. Todo lo positivo que estás pensando, lo que tú quieres en sí, se toma como un imán y vuelve a tu cuerpo y eso se te proyecta hacia el futuro. Lo que es la máquina psicotrónica o magia psicotrónica pesca esa cuestión. Como ellos pueden mandar ondas electromagnéticas como mensaje a tu inconsciente y subconsciente, por eso estos huevones se creen superiores. Pero no cachan de que también trabajan con subconsciente e inconsciente y eso retorna hacia ellos. Sí o sí. ¿Dónde sale esta cuestión? Buscan en Google. Busquen libros que hayan salido o ellos hayan hecho gente que creó esta cuestión y sencillamente gente que ha trabajado con esto como la CIA, la NASA, gente de Israel, gente de Rusia, etc. Hay libros súper buenos de gente de Rusia en todo caso. Ahora, los grandes mitos de estos pienso que cuando se conectan con tu cerebro, ellos invocan a ciertas deidades, los que tienen, manejan el teje-maneje, pero el espíritu del individuo le contesta y ellos no diferencian. Y a muchos de ellos se les llamó perros y putos astrales. ¿Cacharán por qué? Parte 2 del tecnoacoso que nadie te dice. ¿Las víctimas sienten todo? Sí, sienten todo. Sí. Como dije, es como se mueve también en el plano espiritual. A más de una persona le salió que el inconsciente de la víctima, porque es como una grabadora, como te graban tu inconsciente lo que dice, les llamó perros y putos astrales, seres inferiores que sus ancestros, que los ancestros de la víctima, habían creado a esa gente. Chucha, de ahí quedaron más picas que no empieza a demostrar que son superiores y de ahí sale una orden de M. La élite en sí dice que ese tipo de frecuencias cerebrales son seres o gente que son sus ancestros fueron ángeles caídos o otro grupo dice que fueron extraterrestres y un montón de cuestiones más. Es decir, que sí, son realmente la especie que están, digamos, usando a esta persona como víctima, son inferiores en sí, porque es otra categoría, otra esencia en sí. Ahora, según ellos, según los victimarios, dicen de que pueden hacer pasar sus parientes por ese tipo de la víctima, extraer sus recuerdos, hacer libros, toda la cuestión, y al mismo tiempo pasarla al cabal como que ellos son superiores en sí, que son ascendientes de esta especie, y el cabal, lo aplaude. Bueno, ahí se mueve la plata hasta decir basta. Pero la élite tiene una orden, no tocar a esa gente. ¿Por qué? Ahí vamos a entrar con los pactos y los decretos. Si esta cuestión existe, los pactos y decretos ancestrales sí existe, métete en la cabeza, o si no, Israel hubiera sido destruido hace un montón de tiempo atrás. Porque un país chico, puro desierto, floreció inteligencia. Un país chico, con menos soldados que todo el resto del planeta, hasta el día de hoy no lo pueden destruir. ¿Por qué? Porque los pactos prevalecen. Ahora, esta gente dice que puede adjudicarse los pactos y decretos de los judíos o descendientes de los hebreos en sí. Cagaron a decir basta y en buen chileno mierdas les digo. ¿Por qué motivo? Estoy igual que mi abuela. ¿Por qué motivo? El pacto
decreto que Dios hizo con los ancestros de esa víctima es con esa generación. Pues si tenemos la misma ascendencia, lo siento. Ahí caen con la parte de vestimenta espiritual. ¿Por qué? Porque no lo aportan. Y al utilizar una frecuencia que es prohibida, entra en maldición tanto de la luz como de las tinieblas. Los H dijeron que se encontraron una frecuencia que era el mismo descendiente directo de Luzbel y llegaron, tenían la frecuencia, recuerdo, desde antes de la rebelión de Luzbel. Es decir, de que ese individuo o individua y su familia tienen pactos y decretos de antes de la rebelión de Luzbel. Parte 3 del tecnoacoso que nadie te dice. En varias ocasiones he comentado de que escuché a esta gente que encriptaba detalles de lo que decía, sobre todo de que frecuencias prohibidas en sí. Pero en esa ocasión fue casi lo mismo que escuché en Valparaíso. Habían frecuencias que estaba prohibido utilizarlas porque supuestamente eran de gente néfala o había un pacto ancestral en sí. Esta gay estaba cortando la uña y estaban discutiendo con su primo o hermana acerca de estas frecuencias prohibidas porque ellas querían sacar plata y a toda su familia le interesaba tener esos recuerdos para hacerse pasar por alguien importante por grados espirituales que ellos estaban buscando. Y dije, chuta, estos brujos son más hueones que la cresta porque si llevan una maldición directa de Luzbel no pueden ostentar eso como los H completos porque se adjudicaron, sean directas o se la adjudicaron con sus mujeres, porque la mayoría de sus mujeres las conocí antes, porque éramos vecinos, y ellas estaban así y los transformaron, los que no eran, los transformaron por la maldición que ellos tenían. Ahora, estas minas hablaban de que la abuela no se la había podido, porque si había un decreto que no lo podía eliminar, ni siquiera haciendo renunciar a la víctima. Claro, lo que hablamos acerca de los decretos y pactos, si es algo directo de Dios, Dios no es mentiroso ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si es de Luzbel, él manda todo lo que es la hueste de maldad, es decir, si no lo uno o lo otro, no podéis ir por ningún bando, ni cristiano ni hechicero. Entonces estas hueonas, como son inteligentes, se fueron donde el que le gustaba danzar desnuda, el otro también, que le gustaba manosear a los cabros chicos, y como supuestamente son apóstoles, ya le pidieron la oración a ellos para poder hacerlo y dan grandes sumas de dinero por cada uno de los acosos. ¿Es bíblico eso? No, pero lo hacen. ¿Y qué dice la escritura en eso? Sigue siendo robo. ¿Por qué? Porque están extrayendo de la víctima algo, sigue siendo robo y al mismo tiempo esa gente se hace cómplice de tanto V que realizan y todo lo demás. No, porque el H los protege. Lo siento, H, pero tu tiempo ya se acabó, no indemnizaste. Es lo que dicta la ley espiritual en sí. Ahora, la vieja de mierda, sus hijas tenían una orden de M por lo mismo, porque también les mintieron a sus primas de Moza, no puede decir el nombre real, y de que estaban trabajando con la parte del Comu y con los Musul. Entonces estas gallas mintieron a sus primos, diciendo que la abuelita había hecho un decreto, lo cual podían utilizar esa frecuencia estando la víctima dormida. Mintieron. ¿Qué pasa si mienten en el mundo espiritual? En la próxima te digo. Continuamos lo que no te hablan de la máquina psicotrónica o de lo que a los que realizan tecnoacoso en sí. Ahora, como la OMO va a llegar acá, va a traer esta maquinita, así que oreja, pestaña y ceja, policía, PDI. Si utilizan este tipo de sistema en cualquier individuo, les recuerdo, van a quedar anexados con el individuo. Si el tipo se empieza a tirar el pelo, ustedes van a sentir el tirón de pelo. La esposa de Carlos vendía frecuencias diciéndole a un tipo, si esta persona tiene intimidad sexual, tú la vas a sentir. Y como te gusta, tú vas a sentir todo como si lo estuvieras haciendo con ella. Y el hueón compró la frecuencia. Pero como se enteró también de que él podía mandar esta cuestión tipo electrónica, esas emanaciones, esos tipos de ondas que manda a las partes íntimas de la víctima, el weón comenzó a hacerlo, es decir, que se V tecnológicamente a la víctima siente todo. Son V sí o sí, aquí y en la punta de la G. Ellos dicen, no, nos casamos con la víctima, ¿así? No estamos violando ningún decreto, porque somos sus esposos espirituales. Chucha. Esa ni siquiera el Papa te la cree. ¿Ya por qué? Si vas a la ley espiritual directamente, tú violaste el libre albedrío de la víctima. Por lo tanto, sigue siendo V.
Sigue siendo unos V de mierda aquí y en la punta de la G. Ahora, para poder, las víctimas, no victimarios, para poder anular, cortar todo esto, el cerebro es como una computadora, tú rebobinas. Todo lo que ha inducido en mi cerebro, yo ahora lo elimino y lo doy vuelta al remitente donde pertenece. Y yo, como soy exagerada, al remitente de acuerdo a sus decretos de unificación. Es decir, que incluye a sus parientes políticos, sanguíneos, a sus amistades, a sus conocidos, hasta los cabros chicos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen piedad con nada ni nadie. Pero recuerdo que son los mismos que empezaron a hacer conjura principal con mi sobrino cuando tenía 9 años de edad. El mismo hueón de mierda, porque no hay otra expresión. Ahora, esta gente dice que son superiores porque tienen la frecuencia cerebral de un individuo determinado. Y nada los va a tocar porque su prima se lo ofendió así. Pero su prima tiene una orden de meme. Es decir, que él también la tiene. Por lo tanto, la víctima tiene derecho legal, por los decretos de unificación de esta gente, porque ellos, al utilizarlo, y todos los decretos que hicieron ellos más de sus ancestros, unificaron lo que es al gobierno mundial. Entonces, el gobierno mundial, las víctimas tienen derecho legal, es decir, el gobierno mundial devuelve todo lo robado por esta gente, sí o sí. Entrega todo lo robado por medio de las comunidades que tienen esta gente, y del cómo y todo lo demás. Parte 5. Si quieres buscar mayor información, como dije, en Amazon hay parte de lectura gratis. Hay bastante información. Busca armas psicotrónicas, el poder de la psicotrónica, la magia de la psicotrónica, la ley de atracción, y vas a ver lo que hablo es real en sí. Alex Bachman, un periodista mexicano, hizo un blog, me parece 14 temas, que habla acerca de esta máquina en sí. Él tiene, aparte del libro, tiene muchos contactos, o tenía contactos con la CIA, con FBI, gente específica que le informó de ciertos detalles, como parte de esta máquina que había sido utilizada, o no, me parece que fue en otro lado donde lo vi, había sido creada para comunicación entre especies, para poder usando el poder psicotrónico del ser humano, la magia psicotrónica, el poder de atracción para comunicación, aumentaba eso en ti, y esto se utilizaba como comunicación entre especies. Pero como todo ser humano, empezaron a utilizar como experimentos, manipulación y crear al soldado perfecto, sin paga, sin ninguna cosa, manipularlo en esa área. Con el poder de la mente, el soldado podía activar un satélite, activar las bombas del enemigo para que explotaran en el mismo país o crear guerras entre países porque ellos con su mente activaban aquello. Ese era el objetivo que tenían al principio de los años 60 de crear soldados a nivel mundial en sí. Ahora, como dije, la forma de luchar con esto es guerra espiritual, empezar a rebobinar. Si no eres ni chicha ni limonada en la parte cristiana, no crees, eres ateo, pero igual forma existe un decreto que es la ley del libre albedrío, lo cual fue violado sobre tu vida. Empieza a rebobinar tu mente, pon carteles como fue creado por Dios o fue creado por alguien superior. ¿Quién me otorga el derecho a poseer todo lo que existe en el mundo? ¿Por qué? Porque hay un decreto de que el ser humano, la especie razonante, se le dio derecho legal de administrar lo que es la tierra en sí. Está dentro parte de ese decreto. O crónicas que dice: ensancha, oh Dios, mi territorio, dame bendición, líbrame del mal para que nada me dañe. Anulo toda inducción sobre mi vida, la devuelvo al remitente. Y yo agrego, de acuerdo a sus decretos de unificación, que entran también los cabros chicos, porque ellos no tienen ni siquiera misericordia de los niños. Es decir, que todo conector espiritual se va a ir directamente hacia los hijos de ellos, sus sobrinos, y todo lo que programaron hacia una víctima determinada se va a ir directamente al inconsciente de ellos. Es decir, en vez de programar a la víctima, programan a sus hijos, a sus sobrinos, etc. Según ellos, compraron a la víctima, tienen derecho legal, no tienen nada de derecho legal. Y pues me rebate, por lo menos a mí, son los mismos hueones que hicieron la conjura principal y lo vendieron a medio mundo. Son los mismos hueones que venden el hijo de Luzbel y los otros hueones que se los compraron. Élite, filo. Ahora, si te toca gente tan hueona como me toca a mí, sobre todo violadores de V y al mismo tiempo de leyes espirituales, esa es tu ventaja. Ejemplo. Como dije, estos son los mismos hueones que compraron el hijo de Luzbel, que le compraron a las lésbicas acosadoras una frecuencia cerebral la cual tenía el cetro de Luzbel y le vendieron que iba a ser el gobernador mundial. Tenéis que ser muy hueón para creer una cuestión así, pero es
hueón, porque le creyó. Es un camionero. Ahora, la víctima necesita saber quiénes son cada uno de ellos. No. Necesita saber sus rostros. Como vecino, ¿cachai? Quienes entran y salen de la casa. Sobre todo también los que vienen como incógnitos en la noche, como la vieja de mierda, y los otros que viven cerca de la casa del Pinocho, ya. Uno que por una parte cruzada y los otros paralelos, ya. No necesitáis saber quiénes son. ¿Por qué motivo? Hay leyes espirituales. Ellos hicieron un pacto, un contrato, por lo menos conmigo. Aunque no lo hayan hecho, al usar este tipo de sistema en contra de tu vida, ya están realizando algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque están violando tu libre albedrío. Ya hay una ley sobrenatural, los cuales tú puedes implementar en contra de ellos en sí. Ahora, ellos tienen decretos de unificación ancestrales. Imagínense, son los mismos aquelarres de la pinzona. Devuelve al remitente y se devuelve también todo lo que hicieron como aquelarres de la pinzona. También son aquelarres de Mirna. Se devuelve al remitente todo lo que han realizado como aquelarres de Mirna. De igual forma a sus hijas, porque ellos le habían dicho de que tenía que morir la víctima, cachen, para poder ella heredar, porque su mamá había hecho el conjuro principal y su mamá era la principal. Por lo tanto, los grados astrales que veían, de nuevo con la onda de los grados astrales. A mí me tiran hasta acá, así que imagino a ti peor si que estás escuchando en sí. Pero ¿por qué lo repito tanto? Es porque esta gente es hueona y de acuerdo ciclo de ellos, a ti te puede estar pasando algo similar o parecido, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Según ellos, haciendo renunciar a la víctima a sus derechos legales, ellos obtienen todo y el derecho legal de sacar, extraer conocimiento y probar que la víctima es aymara. Por ejemplo, entre paréntesis, no soy aymara, no tengo ascendencia aymara. Mi sobrino sé que tiene una etnia, pero es también del sur de Chile su papá, así que no. Y todo esto, entre paréntesis, mi apellido es Quilodrán, es decir, soy mi abuelo, mis dos abuelos paternos eran de Temuco. Mis abuelos maternos eran de tanto de la zona central de los Andes. De los Andes y Valparaíso, así que no hay herencia. Derecho legal, lo que ellos hicieron se devuelve al remitente.